bona gent, som aquí una altra vegada a la vostra canal del barri de Barcelona i, com no, del barri de Gràcia. Avui estem amb Marilén Barceló, de Valens. Un placer, Marilén, estar contigo. Moltes gràcies, el plaer és meu de poder compartir una estona amb vosaltres. Estem acabant ja la campanya electoral amb moltes ganes i, per tant, encantada de poder transmetre quins són els objectius que té el nostre partit. I a més, aquesta entrevista la farem en bilingüe. Oh, m'agrada, això m'agrada. Sí, la farem en bilingüe, saps per què? Perquè se la dedicarem a la Dolors Bassa, que no li agrada el bilingüisme i a nosaltres ens agrada molt. A mí sí, a mí me hablaremos en las dos lenguas oficiales que tenemos, que es el catalán y el español, y sin complejos. Así es, y así lo vamos a hacer. I tant. Ya tenemos algún reportaje en el canal i ho fem de les dues maneres, en català i en castellà. És així. Bé, La normalitat. la normalitat, lo normal. La normalitat. Una pregunta, que em fan molt, i ja anem a la xitxa, gent? Vinga, Vamos. anem a la xitxa. Una pregunta, carril de mobilitat. Carril motos, que en diu molta gent, saps que tinc un canal de motor també, Sí. i molta gent em pregunta, em diu, Alejandro, què passarà amb les motos? Tindrem un carril bus, habrá movilidad, ¿qué pasará? Las motos son multas. Con Roma estamos con 350.000 en lo que es de motos, o sea, somos, creo, la ciudad más enorme de Europa, o entre las más grandes en movilidad en motos. Si cogéis los hilos y tal, ¿qué pasa con las motos? Pues que las motos y los motoristas, sobre todo, hay que cuidarlos. Hay que cuidarlos. Yo creo que tiene muchos obstáculos cuando circulan por la ciudad de Barcelona, empezando por los cojines berlinesos, Sí. que son bastante peligrosos en la circulación. Nosotros los eliminaríamos y apostamos por que puedan circular por el carril bus, Qué bien. como pasa en otras ciudades de nuestro país, y apostamos. Es decir, hace tiempo que pedimos una prueba piloto, ahora ni pedimos la prueba piloto. Creemos que la ciudad tiene que adaptarse a las circunstancias. Las motos con Valens podrán circular por el carril bus y pensamos que es un gremio con el que tenemos que hablar y ir de la mano, ¿no? Yo creo que estamos hablando mucho de movilidad y nadie tiene en cuenta a los conductores, pero a los conductores de todo tipo, del vehículo privado, porque todo ciudadano tiene el derecho de poder desplazarse como quiera, como considere, ¿Verdad? y también la gente que trabaja con vehículos, como los transportistas, que como la ciudad como la tenemos ahora mismo, que sufren muchísimo estrés, porque trayectos que se hacían en 20 minutos ahora son en 40, o los que se hacían en 45 son en una hora, ¿no? Por lo tanto, los motoristas, nosotros al lado de los motoristas, gracias a ellos hacen que el tránsito sea mucho más fluido en la ciudad de Barcelona. Cierto. Hablaremos con el sector y sus necesidades serán nuestras prioridades. Qué bien, muy bien, nos gusta. No, soluciones, gente, soluciones y que esto pues se arregle, ¿no? Y que sobre todo algo muy importante, ¿no? Cuando tú gobiernas, tus decisiones afectan a los sectores y nosotros hemos de ir de la mano, hemos de hablar, hemos de dialogar, hemos de llegar a acuerdos con los sectores afectados. Tú no puedes gobernar dando la espalda a los sectores a los cuales les afectas. Imposible. Es que es así, es lògica pura. Vale, otra pregunta que me hacen mucho, no? Aquesta la farem en català. Perfecte. Així ens ho anem fent. Distintius. ZB, la zona de baixes emissions. Això què? Pues nosaltres ho tenim molt clar, des de Valens estem en contra de la zona de baixes emissions, creient, a més, no només estem en contra nosaltres, ho hem dit des del primer moment, sinó també la justícia va dir que era desproporcionada, que no estava ni ben justificada, és molt restrictiva, s'ha fet sense tenir present l'impacte econòmic que té en moltes famílies, amb les famílies, amb els autònoms, amb les pimes. Tothom vol tenir el millor cotxe que contamini menys, però això no és possible perquè necessita una economia i tant com està la vida ara és molt difícil. Clar. I després que hi ha moltes incoherències, com pot ser que un vehicle passi la ITV i no pugui circular. Clar, és que no té I lògica. després sabem que hi ha maneres de fer que els vehicles siguin menys contaminants i que puguin circular. Per tant, totalment en contra de la zona de baixes emissions. Vale, seguimos, ahora volvemos al castellano. Ya veis, no tenemos ningún problema. Aquí, castellano, catalán, es lo que hay, es lo que hay. Es que las lenguas están para claro, comunicarse, claro. no para enfrentarse. Claro, muy bien, aquí. Siempre llamando a la paz y a la comunicación. Es fundamental. Seguridad, tema seguridad. Creo que sí, la cosa está muy mal. La cosa está muy mala, está muy mala. Entonces, cuéntanos, si hay posibilidad, ¿qué sería en seguridad? ¿Qué pensamientos? Algunas cositas. A ver, yo creo que lo más importante es saber que tenemos un problema de seguridad en la ciudad de Barcelona. 1 de 4 vecinos de la ciudad de Barcelona ha sido víctima de un delito, por lo tanto algo pasa. No es una percepción, es una realidad. Lo primero que hay que hacer es que los agentes de la Guardia Urbana recuperen la autoridad que han perdido.
Tenemos grandes profesionales en la ciudad de Barcelona, nos tenemos que sentir muy orgullosos de la Guardia Urbana y de los otros cuerpos de seguridad que tenemos en la ciudad de Barcelona, pero muchas veces no han tenido el apoyo institucional que deberían tener. Nosotros queremos que haya unos 4.500 agentes de la Guardia Urbana en la ciudad de Barcelona, que también se les dote de los recursos necesarios que les hacen falta, como cámaras y también pistolas Taser, que por normativa en el Parlamento de Cataluña se podría utilizar, pero el Ayuntamiento no ha querido y por lo tanto creemos que tiene que volver a ver la seguridad y el civismo, ¿no? Una ciudad tiene que estar ordenada y tiene que estar ordenada a nivel de movilidad, como hemos hablado antes, y también tiene que garantizar la seguridad y el civismo en las calles. Hay una ordenanza de civismo que no se cumple y la obligación es por parte del gobierno municipal. Muy bien, más claro el agua, o sea, sí, es que es verdad, son soluciones y prácticas y si se cumple todo como es el pensamiento y la perspectiva, pues está perfecta. Cuéntame lo de la bandera, lo que hablàvem antes, els tres objectius aquests, vinga, fem-la en català, anem pels tres objectius del partit. Explica'm. El nostre projecte vol que Barcelona torni a ser una ciutat atractiva per la inversió i també còmoda i fàcil per la gent que viu o treballa, que ara la ciutat té molts obstacles. I tenim un partit polític que està molt lluny del populisme i l'independentisme, que només genera divisió, pèrdua d'inversió i fractura i ruïna, que parlem clar, genera ruïna, no? I nosaltres tenim tres banderes molt importants, com és la seguretat, el treball i la llibertat. Seguretat ho parlaven ara, és a dir, la ciutat s'ha de garantir la seguretat i el civisme. Si parlem del treball, nosaltres volem crear una regidoria pels autònoms i les pimes, perquè moltes vegades quan un vol obrir un negoci a Barcelona té moltes dificultats però no facilitats, i hem de dir, qui és el motor de l'economia? Els autònoms, els pimes, els treballadors, hem de cuidar. Quan parlem també de llibertat, és molt fàcil que tothom pugui parlar com vulgui, i si parlem també de llibertat, parlem d'un altre àmbit, que és l'educació, és a dir, que els pares puguin escollir el model educatiu que volen els seus fills en funció dels seus interessos i dels seus valors. I s'ha de garantir també la igualtat d'oportunitats, i en aquest sentit creiem que els serveis socials s'ha de portar a terme una reforma important. Fa 8 anys que jo com a regidora de l'Ajuntament ho demano, i també crearíem una regidoria per la família, perquè creiem que la família s'ha d'atendre en les diferents etapes del seu cicle vital i també parlar de les famílies nombroses, que són les grans oblidades també per part del govern municipal, i abans parlaven de la zona de baixes emissions, tampoc es van tenir en compte. Molt bé, és veritat. I para acabar, porque es una mujer muy ocupada, no la podemos tener, nos la quedaríamos todo el día, pero no puede ser. Tema ocupación. Sé que también, bueno, estamos ahí, que últimamente está muy por la tele, se ve mucho. Los ocupas, la ocupación, tal. ¿Qué soluciones? Mira, yo creo que aquí nuestra presidenta Eva Parera y todo el equipo siempre hemos tenido muy claro que cualquier tipo de ocupación es una ocupación ilegal y por lo tanto no puede haber ningún tipo de complicidad. Complicidad como la hay en Cambias. Cambias tiene que estar derribada. Y no se lo hizo porque el señor Trías en el último momento no quiso. Y porque ha habido una complicidad de estos años posteriores del gobierno de Colau y del Partido Socialista. Entonces, hablamos del Cubo, de la Ruina, de otros muchos locales ocupados en la ciudad de Barcelona. No se puede ser permisivo con el delincuente. Y cuando hablamos de ocupaciones, es cierto que nosotros diferenciamos dos tipos de ocupaciones, aunque todas son ilegales. La de familias vulnerables, donde tiene que haber una respuesta inmediata por parte de la administración pública, tiene que darles una vivienda digna, pero la administración pública, no el sector privado. El sector privado forma parte de la solución, no es el problema. Hay que apostar con la colaboración público-privada, pero ninguna imposición al sector privado, que siempre es el que parece que es el culpable cuando no lo es. Que tenemos un tipo de ocupación, y evidentemente las de antisistemas, las de mafias y de delincuentes, que no se puede ser nada permisivo, y no puede pasar que se paguen las obras para tener un local insonorizado y se haya pagado con el dinero público. Por lo tanto, ninguna permisividad. Es verdad que hay unas leyes a nivel estatal que también hay que cambiar, pero con la ocupación ilegal de estos grupos que te estoy diciendo, cero permisividad. Cero permisividad. En Cataluña es de las comunidades autónomas con más ocupaciones ilegales, y por lo tanto no se puede ser permisivo. O sea, no puede ser lo que está pasando. Es decir, que además amenacen a los vecinos. Es una locura. O sea, que amenacen a los vecinos, que uno tenga miedo de entrar y salir de su casa, o actos incívicos, que pongan la música a altas horas de la mañana, de la madrugada, perdón, por no decir en otros momentos durante el día, ¿no? Por lo tanto, el que no agresiones. Exactamente, es decir, han agredido. O sea, lo hemos visto, lo que ha pasado en el
cubo y la ruina, como se ha agredido a vecinos. Es decir, no puede haber permisividad con esto. Y no me vale decir que las leyes no. Es decir, aquel que está cometiendo un delito no se puede ser permisivo y los agentes de autoridad, los cuerpos policiales, tienen que poder actuar, porque saben actuar y saben hacerlo de la mejor manera posible. Cambias, o sea, ¿cómo está parado un proyecto urbanístico? Hay una fase parada simplemente por contentar a los amigos del gobierno municipal. ¿Dónde ocurre esto? ¿Dónde ocurre esto? No puede ser. Que la cosa está. Ahora lo que hay que ser es valiente. Y cuando se gobierna hay que tomar decisiones que son firmes, pero hay que tomarlas. Y ahí sí que nosotros lo tenemos muy claro, que con nosotros se acabarían las obras en Can Vies porque se derribaría Can Vies. Porque no hay otra. Además, el edificio está en una situación muy complicada y por lo tanto no puede seguir en pie ese tipo de edificio. Además hay que acabar una fase. Sí, fantástico. Oye, pues esto es una maravilla. Aparte, valientes, ¿no? Decía, pues, Valents. Valents, toda la vida Valents. Siempre. Sí, claro. Siempre. Y ha ido muy bien ya con el nombre, ¿no? Muchas gracias, Marilén, por atendernos y por explicarnos, y para que todos los que nos estáis viendo sepáis, pues bueno, cómo están las cosas, y cada uno luego que decida, ¿no? Pero esto pinta muy bien, así que te lo agradezco muchísimo. Yo simplemente daros las gracias. Yo creo que siempre tener la oportunidad de poder pues hablar y compartir nuestro proyecto. Claro que sí. Y les animo a todos los ciudadanos que tienen una cita muy importante el domingo con las urnas. Queda poco, queda poco. Que está el futuro de la ciudad en las manos de todos y que nosotros sí que podemos decirles, mirándoles a la cara, que su voto, su confianza es nuestro compromiso para hacer una buena gestión, con un compromiso muy firme de no abandonar a nadie, y ese voto útil, sin duda, es para Valents y para Eva Parera. Muy bien, fantástico. Recordad que luego nos podemos arrepentir 4 años. Sí. ¿Vale? O sea, vamos a hacer las cosas bien, y la verdad es que Valents pinta muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y estamos en contacto. Y buena tarde y buenas tardes. Y buenas tardes y buena tarde.